Sabemos que el emprendimiento, aunque puede parecer y es además apasionante en muchos aspectos, también sabemos que implica enfrentarse diariamente a desafíos muy complejos y bueno, el emprendimiento también lleva consigo esa necesidad de tener conocimientos en muchos ámbitos diferentes que resultan esenciales o muy necesarios para poder emprender un negocio. Por ejemplo, finanzas, fiscalidad, marketing, redes sociales. Son conocimientos que muchas veces no controlamos al 100% porque al final una persona no puede saber de todo y bueno, es en ese preciso momento donde la formación se convierte en un pilar fundamental para este colectivo de trabajadores y de trabajadoras. La formación también ofrece además las herramientas y los conocimientos necesarios para que alguien que quiere emprender o que ya lo haya hecho, pues tenga las herramientas y los conocimientos para poder llevar a cabo ese emprendimiento. Queremos destacar también que en este camino de la formación eh, resalta Fundae, con quien llevamos años trabajando estrechamente, que al final juega un papel fundamental en torno a la formación. Fundae es un organismo que promueve la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida laboral y ofrecen a las empresas, autónomos, autónomas, emprendedores y emprendedoras como vosotros y vosotras, pues la oportunidad al final de mejorar las habilidades y competencias tanto de ellos como de los equipos de sus empresas. Bueno, pues la experiencia principalmente lo que nos dice, lo que nos traslada es que hay un desconocimiento muy generalizado por parte de las personas trabajadoras autónomas de cuáles son sus principales obligaciones, de simplemente no se dedican a gestionar su negocio, no Claro. a gestionar su actividad. No tienen capacidad o no tienen tiempo o en muchas ocasiones no lo dotan de la importancia suficiente Uh -huh. para enterarse de cuáles son las principales obligaciones que pueden tener con las administraciones públicas o cuáles son las gestiones mínimas que tienen que realizar a nivel fiscal, a nivel con la seguridad social y demás. Y ello creemos que en parte es consecuencia por una política que, bueno, hay que agradecer que ya está cambiando, ¿no? Pero es por una política que sigue en todas las administraciones públicas en las que se veía el emprendimiento como una vía de combate del desempleo. Entonces, nos pintaban el emprendimiento como que era muy bonito, bueno, tienes flexibilidad, eres tu propio jefe, todas las típicas frases, las míticas frases Sí. que siempre se nos trasladaba y que nos llevaba a lanzar un montón de gente a un emprendimiento sin tener ni idea en qué se estaba metiendo realmente, ¿no? Uh Pero -huh. luego, una vez ya no estaban en las estadísticas del desempleo, ahí ya nos olvidábamos de esas Ya. personas. Ahí nos olvidábamos de esas personas y para ello nosotros creemos necesario ese acompañamiento posterior y además que debe complementarse con la formación. ¿Por qué? Bueno, simplemente por poner un dato, Uh -huh. aproximadamente cada año hay unas 400.000 personas en tarifa plana. Tarifa plana, que es la cuota reducida que se paga al inicio de una actividad. Uh -huh. Bueno, pues prácticamente, sí, estamos hablando de que se mantenía hasta ahora, bueno, este año ya ha cambiado y veremos a ver qué salen las estadísticas, pero se mantenía solo durante 2 años. Ya. Estaríamos hablando de que entonces prácticamente cada 2 años el RETA, el régimen de autónomos, debería incrementarse en 400.000 personas. No, no se Ya. incrementa en eso, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque en el momento en que finaliza la tarifa plana, nos encontramos con que son inasumibles los costes, no sabemos cómo continuar y bueno, mientras estamos pagando una cuota reducida, bonificada por la seguridad social, es más sencillo, pero en el momento en que tenemos que asumir nuestras obligaciones al 100%, las obligaciones que conlleva una actividad por cuenta propia, es más difícil continuar con la viabilidad de esa actividad. Ujú. ¿Y hay formaciones, por ejemplo, específicas para poder llevar a cabo, saber cómo solucionar ese tipo de dudas o el saber cómo seguir después de esos 2 años? Sí, claro, efectivamente. Como digo, se está cambiando un poco la perspectiva. Ya no creemos que el emprendimiento y el trabajo autónomo sea una forma de combatir el desempleo inmediato, sino que Ujú. también es una forma de mantener ese combate hacia el desempleo, ¿no? Porque al final, ¿qué nos interesa? Lo que nos interesa es combatir el desempleo a largo plazo.
claro. Nos interesa que haya continuamente un flujo de personas entrando y entonces con esto lo que las políticas que se están llevando a cabo y que estamos intentando fomentar también desde Wata y estamos intentando poner nuestro granito de arena es con la formación e intentando pues que las personas sean capaces de continuar su actividad y que sean capaces de enterarse en todo momento de cuál es ¿no? La verdadera imagen fiel de su actividad, que muchas veces es lo más complicado. Nos encontramos con personas que por el hecho de no ser conscientes de los riesgos que están asumiendo o de cuál es la situación real o incluso por no tener unos mínimos conocimientos de Claro. financieros, Ujú. al final alargan y resulta que llevan ejerciendo una actividad que prácticamente es inviable desde hace años. Y Ya. empiezan a asumir deudas personales y nos encontramos con situaciones que pueden llegar a ser bastante dramáticas y que la forma de combatirlos es con formación. Los trabajadores y las trabajadoras autónomas no somos una especie distinta a cualquier otra persona trabajadora, ¿no? Al Ujú. final lo que necesitamos es, como cualquier otra persona trabajadora, desarrollar las competencias personales que vamos a necesitar para nuestro día a día, que pasa desde el liderazgo, de liderazgo de equipos, pasa desde bueno, pues tema de marketing, tema de tecnología, que, bueno, un montón de competencias que son necesarias y que nos exigen, ¿no? Cualquier empresa hoy que haga un proceso de selección exige una serie de competencias y de aptitudes que también debemos tener y debemos desarrollar los trabajadores autónomos. El problema es, como bien he dicho antes, que nos centramos tanto en nuestro negocio que no nos damos cuenta de que también tenemos que ir reciclándonos, sobre todo en un entorno tan competitivo como el cliente, para poder continuar desarrollando la actividad con una calidad suficiente. Tampoco estamos hablando de que los trabajadores autónomos tengan que ser expertos en absolutamente todo. Lo que estamos hablando es Ujú. que tienen que Claro. tener unas competencias transversales que les den un ligero conocimiento de cada una de las áreas que repercuten en su negocio. Es verdad que luego muchas de las veces, pues por ejemplo, lo que hablábamos a nivel financiero, a nivel fiscal, a nivel de gestión, eso suele estar externalizado. Pero es cierto que la persona necesita saber cuándo tiene que recurrir a los servicios externos. Claro, al final entiendo que tú para, aunque sea para subcontratar o externalizar algún tipo de servicio, tienes que saber un poco también qué pedirles o Eso qué es. decir, oye, necesito gestionar esto, ¿no? Eso es. Y necesito, efectivamente, por ejemplo, en esto que has dicho de necesito gestionar esto, necesito saber que tengo que hacer una Claro, gestión. efectivamente. O Todo sea, al final para poder pedir ayuda tienes que saber qué necesito tener legalmente para que mi empresa pueda estar legal y cumpla con todos los requisitos legales para poder pedir también o externalizar algún tipo de servicio. Totalmente, totalmente. De hecho, mira, bueno, nosotros nos encontramos con situaciones que os voy a poner una muy extrema que ha pasado hace, bueno, pues concretamente la semana pasada y me llegó una trabajadora autónoma que se dedica a la formación en centros escolares Ujú. y a día de hoy todavía hay personas que piensan que si contratan a un trabajador por muy poquitos días y demás, no es necesario, pero no porque quieran evitar el darle de alta en la seguridad Mm. social, sino que piensan que no es necesario. De hecho, en esto concreto fue la trabajadora que contrató la que se lo pidió y ella pensaba que estaba haciendo las cosas bien. O sea, Ya, ni siquiera recurrió a nosotros, nada más que a toro pasado, para decirnos, oye, voy a contratar a una persona, me pide que no le haga contrato ni le dé de alta. ¿Es legal? Bueno, pues ella estaba plenamente convencida de que era legal. O sea, hasta ese punto que para nosotros, vamos, para mí por lo menos, claro, es es como algo básico. que es básico, ¿no? Y Sí, que en sin muchas embargo, ocasiones es falta de conocimiento, ¿no? No. efectivamente, Mm. falta de conocimiento de cosas básicas, de elementos Claro. básicos, y que no es esta persona, que no es un caso extremo, pero no solamente Mm. esta persona, ¿eh? No es la No, no, primera vez claro. que nos ha pasado en este asunto, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que lo primero es necesario atender a sus necesidades, es decir, porque la formación para el empleo, la formación continua, se ha desarrollado muy ampliamente y bajo mi punto de vista de forma muy satisfactoria para el trabajo por cuenta ajena, pero Ujú. en muchas ocasiones cojea en cuanto al trabajo autónomo y no es más que porque no entendemos o no se ha entendido o no se ha sabido trasladar a la forma de impartir la formación
que se adapte a las necesidades del trabajo autónomo. El trabajo autónomo no es yo hago un horario, yo tengo X trabajo y si no sale es responsabilidad de la empresa. El trabajo autónomo en general es una única persona desarrollar absolutamente todo. Y esa persona también tiene familia, también necesita Claro. estudiar, también necesita... Entonces, nosotros apostamos porque el futuro de la formación en el ámbito del trabajo autónomo tiene que ser de competencias específicas, de desarrollos específicos y que además sea a través de microcredenciales, es decir, que vayamos... muy al grano y a temas muy específicos y muy adaptados a lo que es el trabajo autónomo y que sobre todo que no hablemos de formaciones extremadamente extensas, sino que puedan adaptarse y que los autónomos tengan flexibilidad para, pues esta vez tengo una temporada un poco más libre, voy a hacer esta formación, esta semana voy a hacer otra, micropíldoras, ¿no? Por Ujú. decirlo de alguna forma. O sea Y que que, todo es... sí, perdona. No, bueno, y que creemos que es la forma en la que más podemos adaptarnos a lo que es la realidad del trabajo autónomo en el día a día. Ujú. O sea que entiendo que organizaciones o fundaciones como Fundae resultan esenciales, ¿no? Para poder dirigir formaciones concretas dirigidas a colectivos concretos, como puede ser el colectivo autónomo, pymes o emprendedores. Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, como he hablado antes también de que en el último tiempo se están cambiando esa visión del emprendimiento como una forma de combatir el desempleo a corto plazo, Ujú, también creemos que se están rompiendo barreras en cuanto a la formación que se está ofertando, por decirlo de algún modo, o que se está poniendo a disposición de los trabajadores autónomos, sin perjuicio de que haya que seguir avanzando en ello, pero ujú. creemos que además concretamente en los últimos años pensamos que cada vez es más la concienciación que existe también en el colectivo y que poco a poco estamos rompiendo esas barreras para que también los trabajadores autónomos participen en esta Claro. formación de la mano de entidades pues como es Fundae. Ujú. Bueno, pues yo creo que los desafíos más comunes es el poder coordinar o poder complementar, mejor dicho, lo que es el ejercicio de su actividad puro, es Ujú. decir, a lo que se dedica puramente, con la gestión de su actividad y su negocio, ¿no? Hablábamos antes de que la mayoría de las veces la gestión del negocio está externalizada, es decir, ya no solamente hablamos de temas finanzas, impuestos y demás, sino también, por ejemplo, a nivel tecnológico, con páginas web, que en general no la llevan los trabajadores autónomos Ujú. y demás. Eh, esa gestión, en general, pensamos que por externalizarlo y demás, ya el profesional que nos lo lleve nos va a saber adaptar todo absolutamente a nuestra actividad y demás. No, es cierto que se puede externalizar y que es de gran ayuda y que los trabajadores autónomos al final no pueden estar en todo, pero también es cierto que debemos tener mucho cuidado de que esos profesionales que nos lleven pues página web, que nos lleven un comercio electrónico, que nos lleven los asuntos fiscales, que nos lleven las gestiones con las administraciones públicas, se enteren y sean conscientes de cuál es la realidad de la actividad económica. Es verdad que, bueno, poco a poco también se está adoptando una dinámica en la que las administraciones públicas, principalmente, son conscientes de que hay que reducir los asuntos burocráticos, hay que intentar facilitar, Militar, sí. hablando claro, facilitar un poco la vida, ¿no? Ujú. A los trabajadores autónomos. Y en eso, por ejemplo, ahora estamos participando en un grupo de trabajo de fiscalidad que se es muy consciente y se está intentando evitar que todos los trimestres haya que presentar los impuestos trimestrales, todo ese tipo de cosas. Aún así, como bien digo, por mucho que externalicemos, siempre la dificultad va a estar en que las personas a las que lo externalizamos sean conscientes de la actividad y de cuáles son las verdaderas circunstancias de la actividad. Porque si no, no van a poder hacer su trabajo de una forma verdaderamente óptica y eficaz. Y entiendo también que para luego poder supervisar un poco cualquiera de esos servicios que se externalicen, el tener una formación o unos conocimientos, unas nociones básicas, al final también facilita todo eso para poder comprobar que se está cumpliendo con lo que se necesita y demás.
Efectivamente, no es lo mismo que tú vayas a, por ejemplo, a tu gestor a decirle X y tengas que estar una hora y media, porque tu gestor te tenga que estar explicando hasta que consiga entender qué es lo que realmente le quieres decir, a que tú le llames por teléfono y le digas, oye, que es que he hecho esto tal, tal, tal y hay que hacer tal. Ya, suficiente. Claro. Le dices la información necesaria y Ujú, has perdido 5 minutos. ¿Por qué has perdido esos 5 minutos? Porque previamente has invertido un tiempo en formarte para saber qué es realmente lo que tienes que hacer. Es decir, tú no vas a realizar el trámite, tú no vas a tener que saber cómo, ni siquiera tienes que saber cómo se realiza el trámite. Lo que ujú. necesitas es saber que lo tienes que hacer y qué es lo que tienes que pedir. Primero la tecnología es bueno, iba a decir que es el futuro, yo creo que es el presente y también Sí, el futuro. también es el futuro. Porque estamos, bueno, estamos asistiendo a cómo avanza lo que en un año es ahora un avance tecnológico absoluto, resulta que el año que viene ya se ha quedado obsoleto. Totalmente. Entonces, o sea, el ritmo de avance de la tecnología es absolutamente exponencial. ¿Qué ocurre? Que al final también nos encontramos con un mercado en el que la competencia es Alta. enorme Mm. y que además, en general, también competimos con grandes empresas, o al menos lo intentamos, al menos lo intentamos, ¿no? Al final, en muy pocas actividades económicas no existe una gran empresa que tenga la capacidad de adoptar el último software revolucionario Mm. de inteligencia artificial, que es lo que está Claro. ahora en auge, o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante, es una de las materias más importantes que creo que debe trabajar. Ya en este caso estamos hablando de los trabajadores autónomos, que es lo que nos compete, pero ya no solamente los trabajadores autónomos, sino cualquier persona que hoy esté en el mundo, creo que es Mm. necesario que avance hacia el desarrollo de sus capacidades en el ámbito de digitalización y tecnológico. De hecho, bueno, estamos asistiendo también a cómo efectivamente, y yo en este caso creo que es con acierto, las políticas públicas están destinando una gran cantidad de recursos Mm. a la digitalización de los negocios, principalmente de autónomos y de pymes. Y digo que creo que es un acierto porque además, como bien decía al principio, o como bien decíamos al principio de esta pregunta, es muy difícil que los autónomos y las pymes tienen muy complicado el poderse equiparar con una gran empresa en cuanto a digitalización, principalmente por un tema económico, Claro, sí, simplemente sí. por eso. Mm. Entonces, hablamos de que hoy en día, por ejemplo, en el comercio, Ujú. antes, bueno, el comercio de barrio, pues era el boca a boca, tal, no sé, ahora no, ahora compramos por internet, vamos a comprar a sitios que vemos por redes sociales, o sea, al final, Todo es tecnología. efectivamente, todo es tecnología. Las redes sociales son un altavoz enorme porque, bueno, muchas veces no vamos a comprar a la pastelería que tenemos debajo de casa, pero sin embargo vamos a comprar a una que está a 30 kilómetros porque la hemos visto por Instagram que hace un roscón que nos encanta. Mm. Entonces, hoy en día, efectivamente, todo es tecnología. Ya no solamente en cuanto al cliente. Cuando hablamos de procesos, ¿no? De procesos de gestión dentro de las actividades o los negocios, nos puede llevar a que una actividad que antes se desarrollaba de forma manual y tardábamos, lo que sea, 5 horas Sí, a la como semana. bases de datos, por ejemplo. Efectivamente, y tardábamos X horas a la semana, a lo mejor ahora tardamos minutos. ¿Eso qué Claro. nos facilita? Pues, por ejemplo, nos puede facilitar la conciliación familiar y laboral. O sea, que la tecnología al final incide en absolutamente todos los ámbitos de lo que viene siendo una actividad económica o el desarrollo de cualquier tipo de trabajo. Por lo Ujú. tanto, creemos que es fundamental el fomentar tanto la formación para saber al final también para poder tener acceso a esa tecnología, a esas soluciones que nos puede aportar hoy en día la tecnología y la digitalización, también necesitamos conocerlas. Claro. Muchas veces Y existen. imagino que cada vez habrá más formaciones también dedicadas exclusivamente a ese ámbito más tecnológico y dentro del ámbito tecnológico a diferentes especialidades como marketing o redes sociales o automatización de procesos. Entiendo que en Fundae cada vez habrá más también. Totalmente, totalmente, sí. Al final lo hemos dicho al principio, ¿no? Estamos hablando de que las administraciones públicas son conscientes de ello y lo están fomentando y efectivamente, de muchos de de las formaciones, los cursos que se pueden impartir son precisamente enfocados al ámbito Tecnológico. tecnológico. Ujú. Bueno, pues yo creo que
si todavía no les ha quedado claro de que efectivamente la formación es algo fundamental cuando vas a emprender, es algo absolutamente fundamental, vamos a intentar convencerles o trasladarles el porqué o los motivos por los que creemos que no lo deben subestimar, ¿no? Y creemos que no lo deben subestimar porque aparte de por todo lo que hemos dicho, Ujú. al final, cuando tú decides emprender, cuando tú decides iniciar una actividad económica, un negocio, sea cual sea, esa actividad, en principio, va a ser la que va a influenciar en toda tu vida. Claro. Va a ser la que va a influenciar en toda tu vida, a nivel económico, a nivel personal, a nivel familiar, absolutamente todo. Entonces, si estamos hablando de que la formación lo que hace es facilitarnos el que podamos desarrollar la actividad con mayor facilidad, el que nos lleve menos tiempo el desarrollar la actividad, ya creo, me parecen motivos suficientes como para no infravalorarla, pero es que además, creo que ya lo hemos mencionado en algún momento, muchas veces la formación también lo que implica es en qué momento tengo una oportunidad para poder, o sea, reconocer en qué momento tengo una oportunidad para poder ampliar el negocio, para poder consolidarlo, para poder ampliar la línea incluso de negocio o Mm. actividades, de poder desarrollar otra actividad que a lo mejor, si no tengo una formación específica que me permita ver esas oportunidades, pierdo Claro. precisamente, valga la redundancia, esas oportunidades que me pueden implicar una mayor, pues bueno, autonomía en cuanto a horarios, autonomía en cuanto a económico, un mayor empoderamiento, por así decirlo. Ujú. Ya no solamente en cuanto a las oportunidades, sino también el conocer cuáles son los riesgos y las amenazas, ¿no? La formación también nos puede permitir el identificar a tiempo un riesgo que estemos corriendo o que podamos correr en caso de tomar X decisiones o incluso alguna amenaza para poder atajarlas a tiempo y poder rectificar y que nuestra actividad continúe siendo viable. Hay una cosa que siempre desde la experiencia lo vemos y es que cuando una persona es la propia promotora de un negocio, de una actividad económica, tiende a tener un sesgo de optimismo que a lo mejor desde fuera es bastante más, o sea, que desde fuera se ve todo de otra forma. Ujú. Y eso conlleva a que en muchas ocasiones nos haga asumir riesgos, nos haga el seguir, pues muchas veces, te pongo un ejemplo, endeudándonos, nos haga el tomar decisiones que a lo mejor se pueden tomar, pero hay que dosificarlas en el tiempo, nos haga el meternos en X incremento o volumen y demás que al final pueda acabar con la viabilidad económica. Y no solamente eso, sino que tendemos a extenderlo y al final nos encontramos con personas que precisamente están en un callejón sin salida, arruinadas y con precisamente por no haberse formado a tiempo. Claro. Es Sí, cierto por que en tomar estos decisiones que no están respaldadas por una formación adecuada al final. Totalmente, precisamente, y esto, bueno, pues poco a poco, ahora con el tema de la ley de la segunda oportunidad y demás, tenemos mecanismos para poder salvarlo, pero es verdad que antes, bueno, era un drama absoluto. Mm. Y venía precisamente por esa concepción que ya hemos mencionado de, no, el emprendimiento es muy bonito y tal, pero cuando ya hayas emprendido, ahí te buscas tú la vida. Claro. Ujú. Entonces, poco a poco, en general, se está intentando realizar un acompañamiento una vez has emprendido, se están intentando fomentar la formación en aquellas materias que son prioritarias para que las actividades realmente funcionen y tratar de evitar estas situaciones. Y no solamente tratar de evitar estas situaciones que nos hemos puesto en lo dramático, sino también, como decíamos al principio, en tratar de fomentar que las actividades económicas, principalmente de autónomos y pymes, que son los que más lo necesitan, se Ujú. puedan impulsar y puedan obtener un cierto crecimiento que les permita también llevar, bueno, pues algo más de desahogo en su día a día, en su actividad y también en sus cuentas corrientes, ¿no? Que es al Ujú. final también lo que necesitamos todo el mundo, ¿no? Todo el mundo trabajamos para poder sustentar nuestros gastos. Lo general no es Totalmente. que no tengamos que trabajar para No. O nuestro sea que, sustento. Voy a poner el ejemplo de Watai. Nosotros hemos desarrollado muchos proyectos, desarrollamos muchos cursos de formación también, muchas veces en colaboración con Fundae. ujú, Y uno de los cursos en los que estamos especializados es en el desarrollo de planes de negocio. Planes de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Un plan de negocio es un documento en el que tú plasmas absolutamente todas las circunstancias de la actividad económica
dependiendo de la fase en la que se esté, es un plan de negocio a futuro, si estamos en una fase inicial y queremos ponerlo en marcha, o también se puede realizar un plan de negocio en una actividad que ya esté puesta en marcha. ¿Qué nos Ujú. permiten esos planes de negocio? El seguir una hoja de ruta. El seguir una hoja de ruta y plantear distintas alternativas en caso de que el escenario vaya por un lado, en caso de que el escenario vaya por otro, anticiparnos a lo que pueda venir. Ujú. Y es cierto que, bueno, que no es un documento infalible, No, pero claro. si Mm. tú sabes desarrollar un plan de negocio y tú sabes que si viene esta circunstancia y de repente te viene, tienes que tirar por este camino, es algo que ya no vas a tener que tomar la decisión en caliente ni va a influir en ti unas especies de, ¿cómo te diría yo? El subjetivismo del que hemos hablado Mm. antes en ese momento en el que tú te encuentras en una posición un tanto compleja y que ves cómo tu actividad corre peligro, ¿no? Eh, con eso, con los planes de negocio, al final es vital tener un plan de negocio. Es vital Ujú. que tú puedas saber en qué momento tengo que hacer X, en qué momento tengo que hacer Y. Si no consigo los objetivos, cómo tengo que corregir eso. Y sobre todo es un documento dinámico. Y al ser un documento dinámico, también es necesario que tú sepas hacerlo con independencia de que luego cuentes con asesoramiento externo, gestión. Pero necesitas saber cómo hacerlo para poder ir corrigiéndolo en función de la fase en la que te encuentres de tu actividad económica. Y ahí juega un papel fundamental de nuevo la formación, el tener una base Efectivamente. sólida desde la que ir montando ese mapa mental o esa ruta de la que nos hablabas, claro. Efectivamente, Ujú. esa información, eso, o sea, nadie sabe, nadie nace sabiendo hacer un plan de negocio, tampoco nos lo enseñan Claro. en el colegio, tampoco nos lo enseñan en la universidad. Yo he estudiado, por ejemplo, administración y dirección de empresas y a mí nadie en la universidad me ha enseñado a hacer un plan de negocio. A mí quien me ha enseñado a hacer un plan de negocio es mi ámbito profesional. O sea, yo he Mm. aprendido trabajando a hacer un plan de negocio. Y eso Ujú. es algo que, bueno, es cierto que no todo el mundo tiene por qué saber hacerlo, porque no No, todo el claro. mundo va a ser autónomo en la vida, pero sí es algo muy importante para que una persona autónoma, una pyme, pueda pervivir en el tiempo. También otra de nuestras actividades es la formación y tenemos a varias personas, varios casos en los que bien han transformado su negocio tras una formación porque han sabido detectar una oportunidad, porque han sabido detectar, ya no oportunidades, sino sus propias fortalezas, ¿no? Ujú. Han sabido detectar X fortalezas que les pudieran servir para ampliar ese negocio, para tener otras líneas de negocio, otro tipo de actividades que sin la formación no eran capaces bien de detectarlas o bien de cómo explotarlas, ¿no? Porque Claro. también la formación te puede enseñar a cómo explotarla. Y luego también tenemos algunos casos de personas que han venido, pues como yo creo que ya también lo he dado alguna pincelada, han venido con una idea de negocio a un curso de emprendimiento, han hecho el plan de negocio y han iniciado su actividad económica. Y Ujú. resulta que 3, 4 años después ya no estamos hablando de la actividad económica que tenían en el plan de negocio inicial o su idea inicial, sino que estamos hablando de una actividad económica que incluso puede, o sea, que podemos hablar de potente. Ya no, yo siempre pongo el caso de una mujer venezolana que teníamos, que vino además en unas circunstancias vamos, teníamos y seguimos teniendo, porque seguimos teniendo relación con ella y Ujú. en la asesoría seguimos acompañándola y asesorándola, y ella vino como refugiada. Eh, Sin nada, o sea, para que nos hagamos una idea, cuando hizo un curso de emprendimiento con nosotros, eh, ella todavía no podía, no tenía ni autorización de trabajo, estaba Claro. residiendo de forma legal, pero todavía no la autorizaban a trabajar. Ujú. Entonces hizo el curso de emprendimiento, hizo el plan de negocio, le acompañamos, le guiamos en cómo hacerlo e inició su actividad. Al principio, pues bueno, es cierto, ella es esteticista y masajista, y es cierto que al principio ella realizaba su actividad incluso en situaciones un tanto precarias. Lo que pasa es Ujú. que las tenía que aceptar porque no le quedaba más remedio, incluso muchas veces Claro. fuera en fraude de ley, como falsa autónoma. Bueno, pues ahora ha comprado una clínica, o sea, una clínica propia, sí, un establecimiento propio y no solamente lo ha comprado ya con su funcionamiento y tal, sino que encima lo está impulsando y vamos, el crecimiento está siendo exponencial. Y de esto hablo en cuestión de 4 años. Una persona Ujú. que no tenía ningún tipo de noción, ya no solamente de emprendimiento, sino que es que venía de un país con unas legislaciones totalmente distintas a las nuestras.
Y Y yo todo lo, desde por el hecho de haber hecho una primera formación, efectivamente, por el hecho de haber hecho una primera formación y después, cada seguir vez que ha formándose, dado un claro. paso, seguir formándose con nosotros. Cada vez que esta persona se ha formado en emprendimiento al principio, se ha formado en capacidades financieras, se ha formado en marketing, en publicidad. O sea, estamos hablando de que efectivamente, si tú consigues la formación, o sea, si tú consigues tiempo para la formación, no es vas a perder ese tiempo. Lo que estás haciendo es invertir. Siempre hablamos de invertir dinero, pero no, a veces Claro, invertir inviertes tiempo, tiempo. Hmm. efectivamente, a veces invertir tiempo es mucho mejor que invertir dinero. O incluso te puede llegar a que el dinero que inviertas no lo pierdas. Claro, y en Fundae, de hecho, por ejemplo, las formaciones están subvencionadas encima, o sea que la inversión que se hace es simplemente de tiempo y De tiempo, dedicación, no efectivamente. económicas. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, siempre aquí estoy hablando de formaciones absolutamente gratuitas, sin Claro, ningún tipo de coste económico para la persona que las recibe. El coste es el tiempo, el tiempo. Sí, pero pero bueno, también hay formaciones encima después adaptadas a diferentes modalidades para que lleve realizarlas el menor tiempo posible, incluso hay diferentes duraciones para poder adaptarse precisamente a la ajetreada vida en muchas ocasiones de emprendedores, emprendedoras o pymes, claro. efectivamente, efectivamente, que eso es precisamente lo que hablábamos antes en cómo debería seguir avanzando la formación para que pueda llegar a más trabajadores autónomos, que es adaptarlas a esas necesidades de tiempo, de, bueno, al final, cuando tratas con un trabajador autónomo, es gracioso, porque tú estás reunido con cualquier persona que tenga un negocio y está hablando contigo tal, y de repente le entra una llamada, pero la tiene que coger, porque a lo Claro, la mejor tiene es que un coger. cliente que si no la coge, la pierde. Claro, lo pierde. Y siempre sabes que muchas veces, si quedas a las 11 a lo mejor viene a las 11 y cuarto porque resulta que se ha entretenido con un cliente. Claro, no es, como hemos dicho ya, una persona que termina su jornada laboral y se va a casa Hmm. y sabe planificar que no. Entonces hay que darles esa flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto Claro. a Modalidades. modalidad, efectivamente. Sí, porque hoy en día, por ejemplo, hay muchas personas que por falta de tiempo precisamente o porque les requiere menos tiempo optan por modalidades más online porque o sea, Sí, lo pueden sí. hacer desde la comodidad de su casa o desde incluso desde un autobús a través de su teléfono móvil. Efectivamente, sí, totalmente, de camino al trabajo. Yo Eso he es. visto muchas personas que de camino al trabajo van en transporte público y Ujú. van haciendo, pues van completando las formaciones. Claro. Yo creo que además, si algo bueno nos ha traído la pandemia, Ujú. es que efectivamente se ha roto esa barrera de Sí. las modalidades, ¿no? Antes parecía como que todo tenía que ser presencial, porque si no, eh, No era no, eficaz o no tenía no. la misma calidad, Mm. efectivamente. Y se ha demostrado que no, que incluso en muchas ocasiones Es el mejor. hecho de que no sea presencial tiene una calidad mayor y Mayor. una eficaz mayor, Ujú. ¿vale? Porque lo que te permite es que precisamente puedas acudir a lo mejor a todas bueno, puedas completar el 100% del itinerario, mientras que a lo mejor presencialmente no, porque Claro. si presencialmente, si te lo pierdes ese día ya, eso no lo vas a recuperar. Ujú. Online en muchas ocasiones se puede. Y si no, Sí. y en caso de que no se pueda, tienes una mayor facilidad para poder acudir a todo, porque te puedes conectar, como estamos diciendo, desde cualquier sitio, no tienes que moverte presencialmente y demás. Ujú. Entonces, efectivamente, el tema de las modalidades, el darles varias Es muy modalidades a los importante. trabajadores autónomos Mm. es muy importante. Bueno, pues yo creo que primero hay que concienciar. Hay que Ujú. seguir concienciando, se está haciendo una labor bastante importante desde instituciones como es la Fundae o como es Watae o como son Ujú. cualquier tipo de institución que se dedique a la formación, ¿no? Pero hay que seguir con ello, porque ni mucho menos hemos llegado a todo lo que deberíamos llegar si somos un poco ambiciosos, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que continuar con la concienciación. En segundo lugar, lo que estamos hablando al final los trabajadores autónomos, como cualquier otro trabajador, necesitan continuar desarrollando sus habilidades, sus capacidades e incluso en mayor medida, ¿no? Porque al final un trabajador por cuenta ajena suelen tener puestos muy enfocados, muy especializados, por así Ujú. decirlo, cuando realmente el trabajador autónomo es justo lo contrario. Tiene que Ya. conocer de un montón de áreas.
Entonces, tenemos que seguir dando un catálogo de formación y de temáticas de formación amplio, ¿vale? Que se pueda adaptar a las necesidades de cualquier tipo de cualquier tipo de negocio, de cualquier tipo de de persona trabajadora autónoma. Y sobre todo, y lo que es muy importante, lo que hemos venido hablando, que es el adaptarlo a sus tiempos, adaptarlo a sus circunstancias de lo que es el trabajo autónomo, que no tiene horarios, no tiene, le surgen imprevistos, entonces todo eso tiene que ser, como hemos dicho, con microformaciones o formaciones muy específicas Ujú. y con facilitando el mayor número posible de modalidades y de cursos posibles para que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras autónomas puedan realmente acceder a este tipo de formaciones y realmente suponga un beneficio, ¿no? para su actividad y para su bienestar. Porque no olvidemos Ujú. que todo esto también conlleva un bienestar económico, un bienestar familiar, un bienestar personal de la... Claro, estamos hablando de que al final la formación no solo impacta directamente en sus propios negocios, sino que además también tiene un impacto muy positivo luego de cara a su vida personal, a sus relaciones personales, sociales, familiares y demás. Totalmente, totalmente. Aquí, bueno, hemos hablado de varios factores. Mm. Facilitar la conciliación, cuanto menos tiempo te dediques a temas, si tú inviertes, tú inviertes tiempo, que luego te va a permitir ahorrar tiempo de aquí a un montón de años. Al final, Claro. todo ese tiempo lo puedes bien invertir en otras cosas o llevártelo a tu familia, a tu vida, bueno, a tu familia si tienes, a tu vida personal, a tus amigos, o Mm. incluso A invertirlo ti mismo en o a ti ti misma. mismo. Efectivamente, en ampliar el negocio, o sea, que puede influir en absolutamente todo, todo lo que es la vida de esa persona, Ujú. en toda su carrera laboral. Claro, que de hecho este mismo miércoles hemos hecho otro webinar en colaboración con Fundae hablando sobre la importancia y compartiendo con todos vosotros y vosotras herramientas precisamente para poder mejorar este aspecto de la conciliación. Así que ya aprovechamos y os invitamos a que le echéis un vistazo también porque va un poco unido a todo esto que hemos comentado, vamos.